Está bueno. ¿De qué quieres hablar, Bárbara? Danos un soplo. De todo un poco, po. Sigue avanzando el tercer retiro. Un poco vaga tú. Ya. Bueno, ya ahora vamos a hablar de todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos, día jueves 22 de abril. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Listos para enfrentar a la unidad constituyente. Día constituyente. Oye, ay. ¿Has tenido manguito rotador, Carlos Larraín? No, fíjate, pero me han dicho que es muy doloroso. ¿Es eso? Eso. ¿Eso es? ¿Algo? ¿A ti te dio? Eso es. Sí, olvídate. Mira, lo estoy sufriendo en este minuto. Bueno. Ya, eso pide cortisona, creo. Sí, porque duele mucho. Bueno, la noticia del día es la aprobación por parte del Senado del tercer retiro, que era completamente previsible, pero lo nuevo es que la crisis de la derecha es total, porque 7 senadores votaron a favor del tercer retiro en contra de lo que opina el gobierno de esos senadores. Ahora, esto es la idea de legislar, ¿ya? Ahora, y de hecho ya llevan hartas horas, esta se está discutiendo en particular. Claro, el objetivo es que salga hoy día, ¿cierto? Y si no terminan hoy día, van a pedir mañana sesión extraordinaria. Claro, a toda máquina. Pero de tal manera que no sé los senadores, salvo los que eran habituales en esto, que era Moreira, Osandón, Castro, Sandoval, pero me faltan la novedad del año. ¿Quiénes son los senadores de derecha que se juntaron con ese grupo? Chaguán. Arica Uli. Senador Chaguán. Senadora Ya. Marcela Sabat. Ya. José Durana. Ya. Y Osandón, los demás. Sí, pero yo veo que tú dices como con un dejo de alegría, Francisco, que el conflicto en la derecha ya es insuperable. Y eso me extraña a mí, porque creo yo que mientras más se enreda la derecha, más malo se pone el cuadro. Porque ya tenemos constato un hecho nomás. Constato un hecho que grafica el problema que tiene el gobierno. Sí, entonces, ahora en paralelo sigue el entusiasmo por la acusación constitucional. Miren, antes de irnos a la acusación constitucional, Francisco y don Carlos, dado que tenemos dos escenarios. Uno, el tercer retiro ya es un hecho, lo quiere la gente, ya está instalado, lo se está esperando, se ha generado un revuelo pero de proporciones, tanto en el oficialismo, ya hemos visto en parte de como en la oposición en la calle. Es un hecho y va a tener que ser, así como vamos. ¿No sería mejor, dado que hay algunos aspectos de ese proyecto que al gobierno le preocupan tremendamente, la atribución que se están agregando los parlamentarios para poder disponer de atribuciones que no les corresponden para materia futura? El caso de la renta vitalicia, que puede generar también ahí un problema relevante en cuanto a la certeza jurídica, aunque hay una fórmula que es un poquito menos mala, pero bueno, va a generar problemas igual. ¿No sería mejor que el gobierno haga lo mismo que en el segundo y presente su proyecto paralelo? Cosa de decir, ese no, pero este sí, en vez de ese no o nada. ¿O ya es muy tarde para eso? Yo creo que es tarde, Bárbara, y me parece que lo acariciaron mucho, lo manejaron mucho. Creo que la mayor esperanza del gobierno estaba puesta en esto de incrementar el ingreso familiar de emergencia, que iba a llegar a 13 millones 500 mil personas. Hay dos versiones. Y eso no resultó, o sea, no fue tenido en cuenta. Volvemos a lo de ayer, y aquí con esto me callo. Volvemos al punto inicial. No te calles, Bárbara. Que no quiero acaparar la conversación. La clase media alta, las únicas ayudas o recursos que han recibido, y estoy hablando de clase media alta por decir, quizás suena como muy, muy ostentoso, estamos hablando de la clase media un poquito más arriba en el fondo, la que nunca tiene ayuda estatal. Ellos no han recibido nada, ningún programa, ningún tipo de ayuda, más allá de algunas postergaciones de algunos créditos o el crédito hipotecario.
la extensión del IFE no es solución para ellos. Entonces, No, porque no se preocupen. expliquemos, Bárbara, Sí, Ya. expliquémoslo. a nuestros auditores. A ver, el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, es una ayuda de 100.000 pesos por persona que va subiendo de acuerdo al número de integrantes de la familia. Cuando llega a 4 integrantes de la familia, 400.000 pesos, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, si es que existiera, va creciendo. disminuyendo. ¿Estamos? Pero claramente ahora, ¿quién recibe el IFE? Recibe el IFE como condición el que está en el registro social de hogares. ¿Cuántos chilenos hay hoy en el registro social de hogares? 14,5 millones. O sea, el 80% de la población de Chile está en el registro social de hogares. Ahora, la expansión de la ayuda del gobierno es que aumentó el IFE al 80% de ese 80%. Por eso es que dice el gobierno, yo creo que se equivoca, 13,800,000 chilenos van a recibir ayuda. Pero del IFE son solamente 11,600,000. El gobierno suma 2 millones más con el bono de clase media y eso da la cifra que la opinión pública conoce. Entonces tienes dos problemas. Uno, que no le llegas a todos los que están en el registro social de hogares, por una parte. Y segundo, los deciles 9 y 10 o 8, 9 y 10 no están ahí. Y esos son los grupos que los salva los retiros. Cuando alguien decía el otro día es que 2/3 de la plata que está todavía adentro, 2/3, es para los 4 últimos quintiles. Explico en un segundo, ciudadano. Es el quintil 7, 8, 9 y 10. Es el 40% de la población relativamente de mayores ingresos. Pero el decil 8 o 7 y 8 son familias con menos de 1,5 millones de pesos como ingreso familiar. Y si esa familia de 1,5 millones de pesos ha visto deteriorados sus ingresos por la pandemia, obviamente que no recibe los 100.000 pesos, pues, por persona. Puede postular al bono de clase media, pero son 500.000. Y por eso que hay tanta demanda de ese grupo por el tercer retiro. Ese es el punto central. Ya, está bien. Toda esa geografía que tú has deletreado tan prolijamente, Francisco, y con mucho conocimiento, hay que también ponerla en perspectiva. Yo para esto me fundo en un artículo que leí el fin de semana sobre datos de empleo. Y resulta ser de que los datos de empleo no corroboran la tesis de que el séptimo y octavo quintil estén completamente desprovistos de ingresos. Porque fíjate que la tasa de desempleo actual, al 15 de abril, alcanza más o menos al 10%. ¿No? Pero resulta ser de que incluso en el peor momento, cuando llegó a haber un 20% de desempleo, ¿no? 8 de cada 10 conservaron algún grado de ocupación. Es decir, hubo una disminución de los ingresos, pero no es que haya habido un colapso de los ingresos en ese decil, en esos dos deciles en particular. Yo creo que sí hubo un colapso de ingresos en los deciles más que representan a los más pobres. Pero yo pienso que en el cuadro actual el 90%, no es que lo piense, lo leí, el 90% de las personas siguen estando empleados. Y eso es un factor que hay que tener en cuenta cuando tú tienes una cierta cantidad de recursos y estás enfrentado a una enfermedad y a unas consecuencias económicas que no son completamente predecibles. Lo que pasa por la cabeza del gobierno, aparte de qué sé yo, lo que se llama tacañería en general, así de manera suelta, es lo que pasa en el gobierno, que están pensando, bueno, ¿qué hacemos después si este asunto se sigue deteriorando? Yo lo entiendo así. Están, por supuesto, además de todo esto que digo, están las consecuencias de saltarse la Constitución. Lo que queda de ella todavía es
ese resto de constitución todavía es necesario. O sea, no podemos vivir sin constitución, porque entonces se nos va la cabra al monte. Yo creo que hay que matizar un poco la cosa y luego también hay que meter en la foto. Entonces, repito, el 90% de la población ha tenido ingresos. ¿Ha habido alguna disminución? Es cierto, todos hemos tenido disminución en los ingresos, eso es evidente, de capitán a página, salvo, qué sé yo, el 1%, ¿no? Pero, y también se nos han desvalorizado los capitales, sobre todo los que tenían en los fondos de pensiones, que están sufriendo de este drenaje. Pero yo creo que no hay que precipitarse tanto, no hay que pensar que es la población entera la que se va a beneficiar con esto, al contrario, son los relativamente menos pobres. Por eso esos incidentes de los cuales leímos, creo yo que uno puede decir con cierta tranquilidad de espíritu que no representan a los beneficiarios potenciales. Eso están haciendo una manifestación, un problema sociopolítico por cálculo político. ¿Ah? Nada, pues, qué sé yo, pues yo afirmo la Constitución, afirmo que no debemos volvernos locos y gastarnos toda la plata ahora, porque esto tiene costos laterales. Ayer me llamó un chico a quien conozco yo para decirme, mire, don Carlos, yo estoy postulando a un doctorado en una universidad extranjera y resulta ser de que estoy tratando de juntar unos fondos para irme. Y me pedía a mí plata, como si yo fuera su padrino, pero en fin, tú sabes que hay ciertas obligaciones, pero ya, oye, y me decía, se acabaron las becas Chile. Sí. Desde mediados del año pasado, cortadas las becas Chile, y este año no hay becas Chile. Entonces, estoy simplemente diciendo que los que presiden esta operación de gasto sensacional en que estamos involucrados, ponderan varios factores al mismo tiempo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y uno de los costos que se paga, por ejemplo, es que el perfeccionamiento de chilenos en el extranjero está suspendido. Y de ese modo habrá otras iniciativas valiosas que van a quedar en la berlina. Nada, estoy ilustrando nada más el problema que me imagino que pasa por la cabeza de don Sebastián Piñera y de sus ministros. No es una cosa así que se resuelva de un plumazo, gastándoselo todo, echándolo todo por la ventana ahora, porque resulta ser que después pueden venir otras condiciones difíciles. Y ya supimos lo bueno que era tener reservas. Tanto los cotizantes del sistema de seguridad social que tenemos, como los que nos hemos beneficiado de las vacunas que pudo conseguir el gobierno porque sí tenía reservas. O sea, rompemos el chancho, sí, pero ¿nos lo gastamos todo o no? Y ahí creo yo que está el dilema, que es una lata el dilema, porque es medio económico, se empieza a hablar del ahorro y otras cosas así, pero es real el dilema. Sí, yo creo que efectivamente las cifras hablan más bien de 90% de gente trabajando, pero yo creo que porque es objetivamente hay gente que ha disminuido mucho sus ingresos. Y estoy pensando en aquellos sectores económicos muy vinculados a la actividad específica, el turismo, la gastronomía. Claro, la fábrica de cerveza sigue produciendo cerveza, pero un restaurante con toque de queda a las 9 y además... Capotaron. O sea, olvídate. Capotaron y hay infinitos avisos de quiebra y con mucho énfasis en el empleo femenino. En lo que dice Francisco, me gustaría agregar dos cosas a propósito de las cifras de desempleo. Dos. Uno, hay un porcentaje de inactivos que está creciendo, y esto que puede sonar muy, muy difícil de entender, pero es gente que al no tener expectativas de que va a encontrar trabajo, dejó de buscarlo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque esta gente no califica como desempleada. Entonces, ¿qué puede pasar? En algún momento cuando se comience a reactivar la economía, cuando se levante las cuarentenas, toda esa gente al ponerse a buscar trabajo van a presionar, por supuesto, la cifra. Entonces, no es que después vaya a aumentar necesariamente el desempleo, es que ahora no está reflejado porque ellos están fuera del mercado. ¿Ya? Entonces, eso puede reflejar gente que hay sin trabajo que no la estamos considerando. Exacto, además de 1 millón de personas, bueno, más de 1 millón de personas abandonó la fuerza de trabajo, a eso me refiero. Ya, y segunda cosa, a propósito de lo que decía Francisco, es que hay gente que todavía figura como trabajando, ¿ya? Pero en el caso de gente que depende de propinas o depende de la actividad, imagínense una persona que está contratada por el sueldo mínimo o por un poquito más. Claro, sigue con su contrato, en muchos casos suspendido, además eso implica que le paguen menos por el seguro de cesantía, porque está con la ley de protección de empleo, pero además no recibe todo lo que recibía antes. Entonces, para la estadística, él califica como empleado, tal cual como siempre,
pero en la realidad sus ingresos pueden ser la mitad, el 70% menos. ¿Por qué? Porque no está Claro, trabajando, obvio. no tiene el ingreso que cuenta muy importante en el día a día. Es Bueno, muy, pero es muy, perdón, muy dale, importante lo que señala Bárbara, pero también en dirección contraria, y es por alcanzar una opinión balanceada en esto. Yo registro tu argumento y es válido, pero si tú miras las cifras que se han publicado, el 100% de los inmigrantes recuperaron sus empleos. Interesante, ¿ah? ¿Me entiendes dónde estoy yendo? O sea, no vaya a ser que hay en operación unos factores que desaniman a la gente a buscar trabajo, ¿ah? Como suele ocurrir cuando hay subsidios de este monto. Pero en fin, no vamos a resolver el problema nosotros. Bueno, ya que mencionaron eso, ¿qué les parecieron las declaraciones? Porque ahí hay como medias verdades, medias exageraciones, aberraciones para otros, las declaraciones del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, también el de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Qué les parecen respecto a que una entrega excesiva de bonos o bonos altos desincentivan a los trabajadores y les ha costado más? pero ¿cómo hacer un bono alto 100.000 pesos por persona? Pero es que esa es la parte que uno que como, ¿de qué estamos hablando? Porque No es muy alto, no es muy alto el subsidio. y Lo que tampoco dice son por muchas Aristida, veces, es por una obvio, vez. son por 3 meses. Yo creo que Aristida, bueno, ¿qué le voy a decir yo? Pero el sostener que le faltan trabajadores porque están viviendo de los bonos y por eso no van a buscar trabajo, bueno, puede ser que él conozca un caso, pero a mí me suena completamente absurdo. A ver, el mínimo en Chile, cualquier trabajador del señor Aristida, él tiene que pagarle a lo menos 326 lucas, es el mínimo. ¿Cómo puede decir que una persona que recibe 100 va a preferir recibir 100 y no trabajar a recibir 326 trabajando? No, bueno, tu cuenta, Francisco, está pifiada porque tú tienes que presumir que de cada persona activa dependen otros 2. ¿Ah? O sea, estamos hablando de 300. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Sí, Ya, o sea, podría ser 500, 400, 1000 mensuales por 3 claro, meses. pero es solo Claro, por 3 meses. Claro. Es solo por 3 meses. Oye, pero podemos hablar de temas no económicos porque esto nos derrotan a nosotros, ¿o no? Ya, Por lo pero menos a hay mí. otro tema económico que no hemos mencionado y que me parece que es clave que lo abordemos. Proyecto Dominga. Llevamos... Mira tú, pues. Me pena desde hace 2 días. Dele nomás, dele. Proyecto Dominga, esta es una teleserie de no acabar, es como una serie de esas con muchas temporadas. La última que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que fue muy bullada cuando el Consejo de Ministros dio su veredicto, significó la salida en medio de del ese equipo terremoto económico. del equipo económico del gobierno del presidente Bachelet II, salió el ministro de Hacienda, subsecretario de Hacienda, ministro de Economía, ¿qué hubo las cosas? Bueno, ¿Quiénes finalmente eran, oye? ¿Quiénes eran los que se fueron? Rodrigo Entonces, Rodrigo Valdés, Alejandro Mico, subsecretario, Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía. mira tú, se fue toda la creme de la creme. Bueno, en esos momentos quedó la escoba. Y ahora, hace algunos días, la novedad es que un primer tribunal ambiental de la Corte de Rancagua, si no me equivoco. No, Antofagasta. Antofagasta, perdón. De Antofagasta, revirtió esta situación, dice que se tiene que repetir esa votación. Ahora, esto puede tardar harto años más, hasta lejos de terminar. ¿Qué le parece todo esto en base a un proyecto? No sé si Mira, hablamos del proyecto Minga o de la situación en general. no, a mí me chocó el caso Dominga, porque como muy bien dices tú, es una serie por entregas, pero es una serie muy para mayores. ¿Eh? O sea, tiene sexo, violencia, droga, de todo. Yo me acuerdo de ese tiempo así vagamente, te das cuenta, yo no me acordaba de los ministros, por ejemplo, pero me alegro que los hayas citado. Valdés, Mico y Céspedes eran la crema del conocimiento económico de la nueva mayoría. Oye, y me acuerdo que entonces se barajaron cosas muy terribles, como de película de terror para mayores. O sea, uno que estaba Sebastián Piñera metido en el asunto, con lo cual ya quedaba esto muy manchado. Vaya, claro, uno sabe por qué. ser socio de los Delano. Claro, pero era bien chanfleada la cosa. Después Sí. se dijo en otro capítulo igualmente ordinario y de mala leche, que estaba metida doña Michelle Bachelet, pues, acuérdense, Sí, claro. que era dueña de unas tierras en esta zona. O sea, efectivamente tenía toda suerte de truculencia. ¿Ah?
Pero esto lo digo medio en broma, porque realmente eso es anecdótico. Pero tú te acuerdas, Francisco, ¿no? Sí, claro. Esto era, Una parcela. Esto era un poco como esas noticias que publica el Mercurio ahora para mantener el interés de los lectores, de las vidas de los famosos. Exacto. Que se casan y se descasan, oye, se envenenan, se mandan sicarios. Es una cosa terrible. ¿Tú lees esa página? Yo la leo con detención porque es historia, pues. No, sí, bien interesante, pero es petite histoire en general. ¿eh? Pero bueno, Sí. Oye, pero el caso Dominga, dejando de lado la parte de las turbulencias, fíjate que lleva 8 años dando vuelta, 8 años. Y lo doloroso de esto, pues, Francisco, es que dejó sin trabajo a mucha gente. Y yo quiero llegar a mi conclusión, tú me dirás repetida, sí, pero es que vale la pena. Y es que, ¿quién carambas va a echar a andar proyectos mineros que son de por sí arriesgados? Ahí yo hablo ahí de algo que sé porque trabajé para una compañía minera chica. Oye, bueno, estamos efectivamente en el fondo del mapa, del mapa de América, lejos, fletes adicionales. Te suben el impuesto de primera categoría de las compañías al 30%. Y bueno, 8 años de tramitación de estos verdaderos, a mi juicio, héroes de la promoción de proyectos. Y dejaron, fíjate, 2.500 millones de dólares sin invertir. Bueno, estarán contentos los ministros que mataron este proyecto. Yo francamente a esos ministros les haría valer alguna forma de responsabilidad, llamémosla social, para estar en sintonía con lo que se usa hoy día. Alguna forma de... Recordemos que recordemos que los ministros no estaban contentos, si por eso quedó el terremotazo y se fueron. No, pero la votación, en el Consejo de Ministros, la votación la ganó el rechazo al proyecto. Sí. Claro. Está bien, por razones frívolas, pues. Lo que quise decir es que en recuerdo de esa memoria de aquellas personas renunciadas. Pero está muy bien, se portaron a la altura. Lo que refleja esta situación es que está mal hecha la legislación, pues. Sí, de acuerdo. Porque no puede haber ninguna ley que con tanto vericueto tenga 8 años un proyecto ahí en la vereda. Yo lo haría mucho más simple. A nivel regional, una instancia, y a nivel nacional la otra. Punto. Y un plazo. Ya, un año para que evalúen y estudien. Y se acabó. Ahora, ahí... Sí debería ser. Una especie de silencio administrativo debiera regir. Exactamente. Es muy disparatado. Fíjate que demoramos el doble que otros países mineros, por definición, como es Australia, donde tú mueves una piedra y encuentras una mina. Oye, y la seguridad jurídica que ofrece Australia, la cercanía con la China, aunque eso ya no vale, porque parece que están tan peleados que los chinos ni siquiera les compran el carbón. Con eso te digo todo. Sí. Y mi hijo, el que vive en la China, esto por aterrizar en la primera persona, está feliz porque los vinos chilenos pasaron a ser más competitivos. Y él hace un poco eso de vender vinos a los comunistas chinos. Claro. Que tienen la garganta. Para que se curen y no sigan comiéndose la guagua. Oye, yo creo que han cambiado de régimen ahora último. Tienen más proteína y tienen la garganta bastante seca. Pero, oye, esto de la distancia, ¿puedo todavía decir un disparate? Yo fui compañero en el Senado y en la directiva de Renovación Nacional de un señor muy buena persona que era Carlos Cantero. Pero Carlos Cantero tenía, que era geógrafo y tenía unos chispazos muy peculiares. Fíjate que un tiempo le dio con que el sur quedaba en el norte y había que cambiar todas las referencias. Yo vi los mapas impresos por la oficina XYZ del Senado, que gasta plata en lecera. ¿Ustedes nunca se enteraron de eso? No, yo conocí mucho a Cantero porque estaba en la Comisión de Gobierno Interior con los cargos que yo tuve. Y él era un fanático de la geografía, de la geopolítica, y además un gran masón, un connotado masón. Era 3 puntos muy adelantado. Sí. Estaba en la directiva conmigo, yo lo convidé en la directiva, tú sabes. ¿Cómo podía convivir ahí un católico del Opus Dei con un masón? Cuéntame. De lo más bien, pues. Esa experiencia, no hubo un trauma. No, fue de lo más buena y yo lo ayudaba a él en sus campañas y todo.
ningún Ya. trauma, porque hablábamos de cosas que le interesan al país, pues, si eso Claro. es el mínimo común denominador que estamos echando de menos ahora. Pero eso es mi recuerdo. Él Pero oye, consideraba que para esto de cerrar bien vivir... el tema, Bárbara, yo creo que el tema de Dominga, además leí un Twitter de Marcelo Mena, que fue el guaripola en contra del proyecto, que dice, bueno, y esto se va a demorar 10 años más. O Sí, sea, pues. 10 más 8, 18 años. Miren, ¿Y él lo yo dice esa orgulloso? No, No, lo dice no, como no. diciendo maní. Mira, es que esa cuña la dijo y en una entrevista que yo le hice ayer. Les puedo mandar el link a todos nuestros auditores que me escriban en Instagram, en @BárbaraBricenoca. Y fíjese que él, pese a ser tan detractor de ese proyecto en particular, él es súper crítico de la institucionalidad. Él dice, no puede ser que tengamos estos plazos. Imagínate, llevamos montones de años y según él quedan 10 más, otros más optimistas hablan de 5, pero además de de los otros pasados. Y tampoco puede ser que existan instancias como el Consejo de Ministros. ¿Qué expertise tienen? O sea, no tiene ningún Bueno, sentido. es que ¿En ese... qué país la política llega a un nivel que empieza a dar vuelta a los proyectos o incluso llegan hasta la Corte Suprema? ¿Qué expertise tiene la Corte Suprema en proyectos, en la técnica, en las cosas de medio No, ambiente o de los... No, pues eso pero no debería la pasar. Corte Suprema lo que hizo en este caso fue decir que tenía que volver a uno de los niveles de evaluación técnica. A nivel Eso es lo que regional. dijo, al nivel regional. O Sí, sea, ella no ojo, se metió en el nivel no, técnico. ojo, pero los detractores del proyecto van a llegar a la Corte Suprema con una apelación. O sea, en el fondo, la Corte Suprema no debería llegar a instancias como esta. Tiene que haber una institucionalidad medioambiental dura, robusta, fuerte, que no tenga consejos de ministros. ¿Qué esta cuestión, con qué criterio estamos evaluando? ¿Qué Yo certeza tiene? lo único que tengo claro es que los promotores del proyecto, que no sé quiénes son a estas alturas, deberán mandarle los padrinos al señor Mena, que votó contra el proyecto y todavía se jacta de que va a haber otra demora equivalente. Eso es como mucho. Los padrinos para Mena. No, no. Claro, y Vamos a la pausa. además un proyecto súper controversial, porque por un lado está la lógica más medioambientalista y por otro lado está la lógica productivista. Este es un proyecto de harta plata, y en materia laboral son 1.500 empleos directos y 4.000 indirectos. Sí, pues, Entonces, es incluso cualquier está muy cosa. dividida la población en la comuna de Liguera, muy dividida. Entre los que, yo respeto esas percepciones. El que dice, bueno, no, que no se vengan a meter aquí a hacer un hoyo por la naturaleza, y los otros que dicen, bueno, a mí me da lo mismo que pongan un hoyo si a mí me dan pega. Sí. ¿Ah? Así es la Difícil, vida. ¿Mm? Así es la vida. Muy difícil. Ya, listo, vamos con Tepillé. Los únicos que no nos quieren son los delincuentes, dicen, porque ya han frustrado más de 54.000 delitos, protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No espere ser la próxima víctima, contrate su Estoy tranquilidad en un programa de radio, pero si tú me hablas, te oigo. Tepillé.cl. Nos encontramos a la vuelta, no se mueva de Conquistador. Ya, bueno, adiós. Te estaba llamando un constituyente que requiere recursos. No, me estaba llamando un promotor de Francisco Chaguán a la presidencia. Ah, ya. Tenemos que hablar un poco de Renovación Nacional, que está simplemente se le dio vuelta el paraguas a Renovación Nacional. ¿Ah? No, oye, una crisis total, ¿eh? Salvaje. Total, total, total. Hoy día cuchareó el secretario general, fíjate. Ya. ¿Lo viste? Sí. Arellano, produjo un ruido. Y, en fin, no digamos, no hablemos hablemos de los dichos de Mario Desbordes, está verdaderamente desbarrancado ya. Sí. Sí. Ya. Vamos con el segundo bloque. Ya, vamos. Vamos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y don Carlos Larraín. Yo puedo explicar, Bárbara, Ujú. a nuestros auditores, porque mucha gente habla de la acusación constitucional, opositores al presidente, y creen que la acusación constitucional basta tener la mayoría
para que resulte y destituirlo. Mm. Entonces yo les quiero decir que la norma es la siguiente. El primer paso es aprobar la acusación en la Cámara de Diputados. Y eso requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Mayoría simple. Como son 155, usted saque la cuenta. Ahora, la oposición, si va unida, si los 83 diputados de la oposición votan en la misma línea de acusar al presidente, como ellos son 83 y la derecha son 72, se gana el primer paso. Pero el segundo paso, al ir al Senado, lo que se requiere son 2/3 de los senadores. 2/3 son 29 senadores. Y la oposición tiene 24 votos. Entonces yo decía la mañana en un programa de televisión, la acusación constitucional está perdida de antemano, porque a mí no se me pasa por la cabeza que haya 5 senadores de derecha que voten por destituir al presidente que eligieron hace 3 años y medio. Este es un dato porque leo mucho entusiasmo y es bueno explicarle a la gente que con los datos que estoy dando, el presidente Piñera no va a ser destituido. Aún más, me metí en la Constitución. Imaginemos que el presidente es destituido porque 5 senadores de la derecha, sencillamente, como dice Carlos, se dieron vuelta 3 veces el paraguas. ¿Saben, ciudadanos, lo que pasa ahí? Lo que pasa, quedando menos de la mitad del gobierno, en estricto rigor quedan 10 meses, el reemplazante en la moneda del presidente destituido es un parlamentario elegido por sus pares. Es decir, el Parlamento elige al sucesor del presidente Piñera por los meses que quedan hasta el 11 de marzo del 2022. Me pareció importante decirle a nuestros auditores, porque como la gente se lanza la cuestión pero no explica, me pareció importante que ustedes supieran cuál es el escenario de la acusación constitucional. Esto nos hace pensar varias cosas. Primero, tal como dice Francisco, es muy probable, aunque ya la vez anterior no pasó porque hubo algunas personas o algunos diputados como Pepe Out, algunos que son básicamente los valientes que se atrevieron a no sumarse. ¿ya? Sí, fueron 6 votos. Claro, y con eso se cayó en la instancia previa que es la Cámara de Diputados. En la Cámara. Suponiendo, como dice Francisco, que pasara, la probabilidad es prácticamente cero, si no ya sería demasiado raro. Pero hoy día conversé con Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical. Él dice, a su juicio, que sí hay razones para avanzar en una acusación, pero independiente de eso, dice, si es que hacemos bien los cálculos y esto no va a prosperar, capaz que, al igual como pasó la vez pasada, terminemos todos peleando entre nosotros, recriminándonos, y al final termine siendo más un factor de división de la oposición que el daño que se le puede hacer al presidente Piñera y su gobierno. Bueno, pero Maldonado está de acuerdo o en desacuerdo. Él está de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo? No, porque él dice, él encuentra que sí hay méritos y que deberían hacerlo respecto a la acusación, pero haciendo un análisis realista, claro, dice, en realidad habría que sacar la cuenta bien, porque capaz que salimos para atrás. En el fondo, pero obvio que nosotros los opositores salimos para atrás, pues, si yo sé de antemano el resultado. Entonces, agrégale además al gobierno para que digan, agrégale el espacio al presidente triunfante. Si es que él se salvó bien, votaron a favor, o sea, ¿podría salir hasta victorioso el gobierno, Francisco? No solo victorioso, sino que con la derecha unida. Hoy día tenemos una derecha completamente quebrada. ¿Qué es lo que puede unir a la derecha? La defensa de su presidente, pues. ¿Cómo no entienden algunos esto? Bueno, así es la derecha. Sí, bueno, pero es fíjate que... Díganme. ¿Do Carlos? No, iba a contar de que es alarmante que Carlos Maldonado, perteneciendo al Partido Radical, que uno le atribuye virtudes moderadoras, así como la manzanilla, digamos, para el dolor de estómago. Bueno, diga, en realidad yo estoy de acuerdo con la acusación constitucional, pero creo que nos puede hacer mal. O sea, para él no hay ninguna razón de fondo que impida la Constitución.
Y eso es lo que, a eso debiera atender un parlamentario, presidente de un partido, aspirante a la presidencia, don Carlos Maldonado. Debiera decirnos algo sobre el fondo del asunto. Si Sebastián Piñera no está yendo contra la Constitución, que es el terreno para acusarlo, está al contrario queriendo aplicar la Constitución. Otro día se hablará, y ya se ha hablado mucho, si es bueno, malo, regular, si es contraproducente o si es conducente. Pero un candidato a la presidencia de la República tiene que reconocer la importancia de la Constitución, que es lo que está en tela de juicio. Y pienso yo que el asunto les va a salir el tiro por la culata, porque como muy bien señala Francisco, aunque en la derecha cada chiflado que asoma la cabeza da susto, pero ante una acusación contra el presidente de la República nos uniríamos, me parece a mí, porque eso ya es la última ratio, digamos, es ya el disparate final. Claro, sería muy raro que un par de senadores, no un par, no. 5. Son muchos más. Senadores. Sí. De derecha tendría que votar acusando al presidente. No. Pero sirve para mantener al gobierno desestivado, complicado, maneado, incómodo, que es lo que se procura. Y tener al Ejecutivo teniendo que manejar 3 o 4 asuntos a la vez, cuando lo que tenemos de veras entre manos es el tema de la epidemia y sus consecuencias económicas. Pero en fin, el patriotismo hoy día no está de moda. Y cito a propósito el asunto de la huelga, el paro sanitario que ha convocado doña Bárbara Figueroa. Ya lo mencioné el otro día, pero ayer hubo un esbozo de paro en ciertos puertos, o el miércoles, no me acuerdo, el martes, no me acuerdo bien. En fin, pero el paro sanitario a mí me parece que es el sumum de la falta de criterio, porque este país lo que tiene que hacer es tratar de recuperar su posición económica. Es evidente que hemos tenido un retroceso importante en ese terreno y es la base sobre la cual se puede exigir los subsidios. Hay mucha gente que lo está pasando mal. ¿Cuántos son? No sabremos nunca, y ahí entramos en la discusión de la focalización. Pero convocar un paro nacional en los puertos, con lo cual se estrangula la exportación, oye, eso es muy feo. Es tan feo como lo de don Carlos Maldonado, que dicen, no, mire, lo de la acusación constitucional como que no nos conviene, digamos, sí, sin atender al fondo del asunto. Pero bueno, hasta ahí llego yo con mis diatribas. Don Carlos, ¿usted cree que eso es esta razón de ir al Tribunal Constitucional? ¿Es una excusa para porque uno dice, trabajadores de paro portuario, en general uno piensa que las paralizaciones son por temas que lo afectan? Pero Bárbara, déjame darte un dato. Los trabajadores de la minería, de la mediana y la gran minería, y los trabajadores portuarios, por su nivel de ingreso, obviamente que están sujetos al retiro del 10%, tienen los fondos. Están arriba. Sí, pero a ver, hay un comunicado que da la Unión Portuaria y ellos obviamente critican esto, critican que el presidente Piñera y otros ricos se han enriquecido más con la pandemia y después vamos a seguir luchando por un sistema de reparto solidario. Bueno, pero ese es otro capítulo. Claro. Ya, pero es que está en las razones por las que se van a paro. Entonces, ¿le parece que es razonable que se mezclen las cosas? Porque el Congreso es donde se tiene que decir eso. ¿Pueden los trabajadores de un sector hacer una paralización porque ellos exigen un sistema determinado versus otro? O sea, de que puedan. Lo que pasa es que no resuelven nada. Solamente el paro. O sea, es el paro para retirar su 10%, porque como bien señala Francisco, ellos están en la parte alta del esquema, no están en la parte más baja, están bogando por lo propio, pero sin embargo están hablando de solidaridad. Es una mentira más de las infinitas que circulan, para justificar este debilitamiento general de cualquier solución racional al problema. Oye, pero yo quisiera mencionar a la pasada que fuera en la situación en que está mi amigo Cotio Sandón. Cotio salió bastante bien parado en plan judicial, ¿no? Pero fíjate que sé de buena fuente que el Consejo de Defensa del Estado va a iniciar una ofensiva contra Sandón. Y yo me pregunto, ¿quién caramba sale ganando con eso? Si eso es una cosa perfectamente estúpida. O sea, solo sirve para acentuar la tesis de que en Chile estamos llenos de pillos. Y yo he dicho muchas veces desde el primero o segundo día
que Coto Sandón es atolondrado, es desatinado, como que reflexiona poco, pero Pillo no es. ¿Ah? Bueno, uno, vamos a reforzar la noción esta atroz de que estamos rodeados de pillos y están en todas partes y que nos tienen acogotados. Y la segunda es que dañan a una figura de la derecha. El Consejo de Defensa del Estado hasta el momento no había participado. Que la Fiscalía recurra, eso yo lo entiendo, puede entrar en su labor y si lo hace con moderación y realismo, está bien. ¿Ah? Pero ahora se quiere meter el Consejo de Defensa del Estado. Y yo creo que es un profundo error, uno, en justicia, porque Cote no es un pillo, y segundo, es un error político, porque nos deja sin una figura que efectivamente tiene aquello de lo cual él se jacta tanto, que es la calle. Cote sabe de eso. Eso quería Pero dejar tú planteado. sabes quién es el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Cuéntame. un ex militante de Renovación Nacional, pues, que tú lo conoces, Juan Peribonio. Sí, sí lo conozco. No digo más, no digo más. Eso No. puede ser bueno o malo, no nos quedó tan claro. Yo creo que la decisión es equivocada y el presidente del Consejo de Defensa del Estado no debió aceptar ninguna presión en esa dirección. Eso es lo que he dicho. Ya, pero el tema es si tienen Muy bien. antecedente de peso, al final ese debería ser el criterio. Bueno, Oye, pero para pero- eso está la fiscalía, etcétera, etcétera. Oye, pero Mm. se abre una discusión interesante, ¿eh? Y es que para evitar el cuarto y quinto retiro, la senadora Proboste tomó la guaripola, le respondió al presidente Piñera cuando habló la última vez que dijo que si es necesario más recursos, está abierta una reforma tributaria, y yo creo Sí. que ese va a ser el tema de las próximas semanas. Una reforma tributaria que puede empezar con, como dice el ex ministro de Hacienda y candidato presidencial Ignacio Briones, y otros lo hemos dicho hace como 20 años, pero está bien, con la eliminación parcial y gradual de las exenciones. Pero ¿sabes qué? Sí. Eso, o sea, eso ya como que de todas maneras vamos a ver qué pasa con el impuesto a los súper ricos. Pero mientras no haya un plan de ayuda directo a esa clase media que no le llegó ninguna ayuda de nada, Van a seguir los retiros. o sea, aunque pueden haber 100 reformas tributarias, se puede recaudar muchísimo. Mientras no haya algo para esa gente, van a seguir los retiros. Eso Así es. política. Lo que sucede Pero es no- que tú comprenderás que si, a ver, voy a hacer un ejercicio demagógico, pero para que se entienda. Si tú eliminas las exenciones tributarias, al Estado le ingresan 9.300 millones de dólares al año. Ese es el costo fiscal de las exenciones. Ahora, es una batalla de Stalingrado, Ujú. porque cada grupo que no paga, porque eso significa estar exento, está privilegiado por el no pago. Ya leí ayer al presidente de la Cámara de la Chilena de la Construcción, este hombre tan sensato que dice que los trabajadores están muy caros, ¿ya? No encuentro trabajadores con el mínimo, entonces, además también enojado con los bonos. Bueno, este señor Errázuri también dijo que eliminar la exención que beneficia a las constructoras era un desastre. Estoy esperando la declaración de los camioneros. Eliminar, o sea, colocar el diésel al mismo nivel cuando yo compro gasolina es un desastre. Ya veré a las bolsas de comercio diciendo que eliminar la exención a que un comprante que compre y vende acciones cuando gana plata no paga impuestos es otro desastre. Por favor, entonces es una Pero, tarea enorme. Ya está, ya te pusiste, te vino el tic. Te vino el tic Izquierdoso, de me los puse impuestos. izquierdoso. Te vino el tic de los impuestos, que es muy común en tu sector. Me encanta. Lo arreglan todo con eso que uno es cuando le golpean la rodilla donde el doctor. Mira, es lo que tú dices, pues, Francisco, es una salida, por supuesto. Pero ten en cuenta que la eliminación de las exenciones no va a rendir siempre lo mismo. Simple comentario evidente. Sí, Segundo, sí, puede ser, sí. que las exenciones tienen una cierta lógica general, no son caprichos. Muchas de estas exenciones fueron dictadas por gobiernos de izquierda, Francisco, y no porque estuvieran casados con los que se benefician de eso, no, sino porque entran en una política económica general. Tú dices, nos tenemos que preparar para la ofensiva de los que operan camiones. Bueno, claro, si sube el petróleo, la actividad esa va a tener que subir de costo enormemente, y este es un país
en el cual se mueve la mercancía que tú y yo tomamos al desayuno, en camiones. Entonces, es un factor de inflación. Y bueno, quizás esto permita resucitar el ferrocarril, pero la consecuencia directa va a ser un encarecimiento de costos. O sea, es que yo fíjate que prefiero que se encarezcan los costos reales y no tener al final son subsidios. Porque mira, yo siempre coloco el ejemplo. Cuando yo le entro benzina a mi auto, pago 6 UTM de impuesto por el metro cúbico de combustible. Si la Mané tuviera un auto diésel, pagaría 1,5 UTM por metro cúbico. Ciudadanos auditores, eso le cuesta al fisco al año 1.800 millones de dólares. Y esa cifra que le estoy dando de 1.800 millones de dólares es el equivalente a todo lo que cuesta el pilar solidario, que hoy día beneficia a 1.600.000 chilenos. Ya, lamentablemente vamos a tener que dejar esto hasta aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Lo vamos a seguir comentando. Oye, se nos hizo corto hoy día. Sí, pues pero siempre es un placer, oye, ver cómo se describe el alza de impuestos, es siempre muy agradable. ya te voy a ver cuando el litro de leche te suba a 1.100. Ahí vamos a verte. Oye, a propósito, perdóname, Bárbara, es que uno de nuestros auditores más fieles, el doctor Hugo Hunda, que hablé con él ayer o anteayer, quiero rendirle un homenaje, aparte de ser nuestro auditor, es el creador de una política que hasta el día de hoy existe y va para los 50 años. ¿Saben cuál política? No. El medio litro de leche del presidente Allende. ¿Qué le parece? El doctor Hunda fue el que diseñó la política. ¿Qué tal? Él es fan muy bien, reales de Polo Opuesto desde hace muchos años. Además te regala una rosa roja a ti. Sí, me regaló una vez una rosa roja hace muchos años, así que nos sigue escuchando. Es una admiración consistente. Bueno, chaito. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Adiós a todos. Líderes en tratamientos de aguas presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Genera con sus clientes alianzas a largo plazo, más que un producto, una solución. Texpro.cl. También lo puede llamar al 223-849000. Texpro.cl. Que tengan una muy, pero muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos invitados a seguir la sintonía de Radio El Conquistador para todo Chile, todos los días.